está muy bien. ¿Y qué vendría a ser el código genético? ¿Para qué sirve? No se equivoquen, código genético con genoma. Código genético es como hablar de... A ver, esto es una letra china. ¿Qué significa esa letra china? Además tiene aquí creo que doble, no sé, algo así. ¿Qué significa? ¿Alguien me puede decir? Pero los chinos tienen su abecedario. Entonces yo veo ahí que parece una casita, ¿no? No, pero sí es una casa. Es una casa. Entonces nosotros lo podemos traducir a una casa. Entonces, ¿qué vendría a ser el código? El que te va a traducir los tripletes de los nucleótidos, ¿no? Esa secuencia de letras A, T, A, P, A, G, C, 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 G, como el orden que sea, pues cada triplete significa un aminoácido. Y eso es lo que te va a traducir. Entonces, eso es código genético, el que te dice qué aminoácidos van a ser traducidos y con qué tripletes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ustedes ya han estudiado sus estudios generales, aminoácidos esenciales, aminoácidos secundarios, que a partir de qué son, de los esenciales, lo adquirimos de los alimentos. Y los otros, ¿de dónde se adquieren? Nuestro propio cuerpo, ¿no? A partir de los esenciales, elaboramos. Bien, pero eso es lo que está, en eso está fundamentado el código. Entonces el código no es el genoma, porque el código es universal para toda especie viva, ya sea una planta, un insecto, una bacteria, un virus, un humano. Entonces, para todos, el código va a traducir lo mismo. Genoma, en cambio, es nuestro ADN. No es ni siquiera nuestro ADN entero, sino todos los genes que tenemos, porque el ADN tiene mucha basura, tiene muchos espacios que no codifican, ¿no? Entonces, si no codifican, también nos benefician. Se puede llamar basura, pero si tú lo piensas bien, no es basura porque nos beneficia. Si cae una radiación, nos cae algo que pueda hacer mutar ese lado, nos salvó de una mutación, ¿no? Entonces, también nos beneficia. Bien, ¿cómo se podrían originar las mutaciones a partir del código genético? ¿Cómo se podrían? Sí, cambiarían, ¿no? Vamos a, por aquí tengo el código más grandecito, un segundito, voy a correr un poquito aquí. Por ejemplo, a ver, yo tengo GUU que me codifica valina, GUU, ¿no? Y tengo GUC que codifica valina también, ¿no? Y así, GUA, GUG. Bien, esta condición del código genético se llama degenerativo, porque codifica varios tripletes, codifican el mismo aminoácido. ¿Y en qué nos beneficia eso? En que si cambia esta letra, por ejemplo, por GUG, o cambia por GUA, y va a codificar siempre valina, a estas mutaciones se les va a llamar, ¿a qué se llamaría si está codificando lo mismo? Mutaciones silenciosas, ¿de acuerdo? Entonces, si es que ha habido una mutación en esa última letra, cambiándola, mutación silenciosa. Siempre que se conserve, va a ser, ¿no? El mismo aminoácido va a ser silencioso. Pero ¿qué pasa si GUC cambia por GAC? Ese de aquí sabemos que es valina, pero GAC, ¿qué es? Si yo me voy aquí, entre la fila, la columna GAC es asparagino, ácido asparagínico, ¿no? Es asparagino. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Lo mismo que les decía al principio con la enfermedad de cambio de la pigmentación, ¿no? De la melanina.
Si ha cambiado eso, entonces es una mutación ya importante, ya no vendría a ser la misma secuencia de proteína. Puede ser algo que funcione mal, pero a veces cambia rotundamente. Entonces, ¿cómo se llamaría esta mutación? Si la otra se llamaba silenciosa, ¿esta qué sería? ¿Mutación? ¿Ah? ¿Visible? No. De sentido equivocado, ¿de acuerdo? De sentido equivocado o de sentido erróneo también le dicen, ¿no? Entonces, vamos a ver dos mutaciones hasta ahora, ¿no? Uno es silenciosa, otra es de sentido equivocado. ¿Y qué pasaría si esto, en lugar de volverse asparagina o aspartico, se convierte en UGA? Bueno, UAA. ¿Qué pasó? Es una cadena stop. Se convirtió en stop. Stop. ¿Y qué pasa si esta mutación está recién al principio, no? Mató toda la proteína, así sea al principio, así sea un codón antes, esa proteína ya no es la misma. Entonces, ¿qué pasó? Una mutación, y esa mutación es grave porque ha dejado de existir esa proteína. ¿Cómo se llamará? Sin sentido, ¿de acuerdo? Entonces, esta mutación se llama sin sentido. ¿Sí? Bien. Ahora, otro ejemplo. Yo tengo, supongamos, una secuencia C, G, A, T, T, E, C, que me va a traducir. ¿Cómo va a traducir esto? Porque todo N va de 5', 3', entonces sería el ARN mensajero, ¿cómo sería? Sería T, C, C, A, ¿no? T, C, C, A, T, U, C, G, ¿verdad? Porque esto va así, ¿de acuerdo? Esto no es una cadena molde. Lo que vamos a trabajar hoy día sí es haciendo cadena molde, pero esta es una cadena principal, esta es una cadena positiva. Lo van a encontrar con varios nombres en la bibliografía. Bien. Entonces, esto es el ARN mensajero. Este también es de 5' a 3'. 5' porque es en el carbono 5, ¿no? De la pentosa. 3' por el carbono, donde quedan libres los carbonos. Bien, ¿qué pasaría si esta mutación se vuelve, en lugar de ser T, se vuelve C? Entonces, aquí, donde E, ¿no? Era una A, ahora va a ser una G. Y si es una G, este triplete ya va a ser otra cosa, sería A, ¿no? GU. A esto es lo que habíamos llamado como sentido equivocado. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si esta C, en lugar de cambiar, se mete acá? ¿Qué pasaría si ahí aparece una C? Entonces aquí, ¿no? ¿Qué aparecería? Después de la T, aparecería una G, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, aquí se formaba este triplete, este triplete, este triplete. Pero ahora se va a formar este triplete, este triplete, este triplete. Y ha sobrado este. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? A partir de aquí ha habido un cambio de marco de lectura. ¿De acuerdo? Entonces, a esta cambio de marco que se puede dar por una inserción,
puede dar también por una deleción. ¿Qué pasa si esta A desaparece? No se va a dar los tripletes. Entonces, este triplete se completaría aquí, ¿no? Se completaría aquí y quedaría este sin triplete. También marco de lectura por deleción. ¿De acuerdo? Entonces, esos son posibles mutaciones que existen en cuanto a la estructura. En cuanto al número de cromosomas, es lo que veíamos, ¿no? Las aneuploidías, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce una aneuploidía, por ejemplo. ¿Cómo se produciría una aneuploidía? Volvamos nuestra imaginación. ¿Cómo se produciría que aparezca una trisomía de cromosoma 21? Por un error en la disyunción en el momento de la fase de la meiosis, ¿no? De la meiosis. Ojo con eso, es una pregunta fijita para todos. Siempre les preguntan por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Mala disyunción quiere decir que no ha habido que profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? En el momento de la anafase que tenía que ir la información a dos lados, mitad y mitad, pues ha ido para un lado todo y para el otro nada. Entonces, al momento de seguir la reproducción, ¿no? Celular, se ha quedado sin información. Y no solo eso se dan también estructuralmente, que ya vamos a ir aprendiendo tanto en teoría como en práctica, se dan translocaciones. Dentro del cromosoma, información de aquí que puede ir abajo, ¿no? En el brazo P, del brazo P al brazo Q. Se trata de inversiones del brazo P al brazo Q, del brazo Q al brazo P, o puede ir de un cromosoma a otro. El síndrome de Down no solamente se produce por trisomía. Si ustedes se han dado cuenta y han observado los niños con síndrome de Down, no todos tienen las mismas características. Yo he visto síndrome de Down que no entienden nada, son bastante, tienen bastante, ¿no? Inteligencia, muy poca inteligencia, pero he visto síndrome de Down que estudian y llegan a hacer carreras superiores. Claro, no son ingenieros, pero sí son de repente chefs, ¿no? De cocina. No son médicos, porque claro, yo no me dejaría operar con un chico. De repente, ¿no? Bueno, si es que la universidad le ha certificado, quiere decir que rinde, ¿no? Pero una de las características del síndrome de Down, como muchas otras trisomías, es también la inteligencia, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Entonces se están dando cuenta más o menos cómo van las mutaciones. Bien, he querido empezar por esto porque casi no, es muy importante y casi nunca lo llegamos a ver. Ahora sí vamos a ver las cartas. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a determinar la secuencia de aminoácidos en función de la secuencia de nucleótidos. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Han traído sus juegos de cartas? Por grupo nos vamos a dividir en 2 equipos. ¿Sí? Son 4 personas. 2 personas van a ir aquí. 2 personas. ¿Ya? Contra 2 personas de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar todo el material que sería para ADN. Vamos a formar una cadena molde. Si vamos a formar una cadena molde, ¿qué vendría a ser?
Este es otro concepto que quiero que les quede bien claro. Esta cadena de ADN que va de 5' hacia 3', ¿cómo se llama? Todos los ADN normalmente se encuentran así, si no te dicen lo contrario. ¿Cómo se llama esa cadena? Codificante, ¿no? Codificante. Entonces, a esta la vamos a llamar cadena codificante. Cadena positiva también le dicen algunos, ¿no? ¿No? O cadena principal también, ¿no? Entonces, la otra, de aquí que va de 3', 5', ya sabemos que esto va elípticamente enrollado, ¿no? ¿Cómo se llamaría esta cadena? ¿Cómo? Retardada. También le llaman complementaria, ¿no? Entonces, retardada o complementaria. O negativa también, ¿no? Negativa también le llaman. Ya. Entonces, ¿cuál vendría a ser la cadena molde? ¿Están seguros? ¿Toda la cadena negativa? No toda, no toda. ¿Cuál sería la cadena molde? Yo les he dicho que se codifica siempre, la cadena se encuentra así, pero siempre empieza desde aquí para allá, ¿no? Va a empezar de aquí para allá a codificar, o también va a empezar de aquí para allá a codificar. Bien, pero ¿cuál sería la cadena molde? Si todo esto es al ADN, esto va a estar un gen por aquí, otro gen por aquí, ¿no? Otro gen por aquí, otro gen por aquí, ¿no? Llena de muchos genes. Entonces, la cadena que se forma para un gen específico, esa es la molde. ¿De acuerdo? Y va de 3' hacia 5', que no es lo mismo que ir desde acá, porque esta va a tener otra información en este trocito, ¿no? Pero esto correspondiente a este gen va a ir aquí, va a ser solo este trocito, entonces no es todo, será solo el trocito que se va a convertir en mensajero, porque el mensajero son pequeñas, ¿no? Son pequeñas cadenas que van a salir fácilmente del núcleo, porque si fuera ADN no puede salir del núcleo. Es muy pesada, es doble cadena, ¿no? Están fuertemente unidas. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la caja Tata? Ya, ahí es donde se forma mayormente el núcleo, donde se separa y entra el ADN polimerasa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es en Tata? Tata se llama porque va TA, las timinas se unen a las adeninas, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tienen doble enlace, entonces es más débil. En cambio, las citosinas con las guaninas tienen triple enlace, entonces son más fuertes. Es como cuando mamá agarra los espaguetis y quiere partir, y va a partir 1 kilo, no puede partir 1 kilo, entonces tiene que separarlo, ¿no? De cuarto de kilo en cuarto de kilo. Eso es lo que puedo partir, ¿no? Entonces, a eso, ese fundamento tiene Tata. Bien, ya saben entonces ese concepto. Saben el concepto de Tata, saben el concepto de ADN molde. Ahora vamos a hacer entonces ADN molde. Cada grupo hace su ADN molde. ¿En qué consiste ADN molde? Vamos a hacer, ¿no?, de toda la baraja que tiene adenina, timina/uracilo, citosina, guanina, ADN polimerasa, ADN asa y ligasa. Todo esto, porque aquí, ¿cuántos habían? ¿Cuántos adeninas? 25 creo, ¿no? Ya, 25 cuartas. Entonces aquí hay 100, 105, 110, 115 cartas.
115 cartas, lo van a mezclar bien y lo van a barajar. Y se van a repartir 25 cartas por equipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 cartas cada equipo. Yo creo que no sí, yo por 3. No solo. Ya, se repartieron 25 cartas por cada equipo. El primero que consiga ADN Pol empieza a hacer su cadena. Si al repartirte has encontrado ADN Pol, quiere decir que puedes empezar a hacer tu cadena. Ya, una carta sería para el ADN Pol. Las otras 24 van a servir para hacer 8 tripletes. 8 por 3, 24. Bien. El primero que consiga ADN Pol puede hacer, el primero que consiga el ADN polimerasa puede hacer, ¿qué codón sería? ¿El de terminación o el de inicio? Iniciaría con metionina. El de inicio. Entonces, ¿qué sería el de inicio? Que va a replicar a un qué? A metionina. ¿Cómo sería en ADN? TAC, ¿no? Entonces, va a poner el primer triplete que sería TAC. Los demás tripletes que puede poner, no importa, pero el primero y el último ¿cuáles eran, Renzo? ATT, ACT o ACC. Este sería, uno de esos 3 tripletes sería el octavo. Ustedes lo acomodan de acuerdo a su carta. Van a ir poniendo alternado uno con el otro. O sea que por grupo van a hacer doble cadena, van a competir entre ustedes, ¿de acuerdo? Así como este hizo su cadena, este también. El primero que consiga ADN polimerasa pone lo que va a ser metionina, ¿no? Y luego le toca al otro. Si los dos tienen ADN polimerasa, hacemos una Janssen-Pol que gana, empieza su cadena y pone su metionina. Si no tienen ADN polimerasa, se buscan el resto de la baraja. Busco, no encuentro, pum, pongo al final. Busco, no encuentro, siempre en la mano solo pueden haber 25 cartas como máximo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces empecemos de una vez para que podamos terminar. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí, dígame. No, quiero llamar. Yo en mi casa lo refaccioné, acá está la cartilla. La pantalla no se puede mover, ¿verdad? Sí, aquí también puede ser un grupo volteando. Mira, si volteamos las sillas de aquí, por ejemplo, 2 y 2, 4. Aquí serían 2 y 2, 4. No tengan eso. ¿Por qué sigo grabando?